Buenas noches, bendiciones. A Dios gracias porque nos permite llegar hasta aquí. Hermanos y hermanas, vamos a esperar que este estudio relativamente que hemos seguido en este pequeño libro parece que se nos ha multiplicado y gracias a Dios por él. Vamos a ver la persona número 3 que nos presenta el Espíritu Santo a través de Judas en el versículo 11. Encontramos 3 personas que nos presentan en el Antiguo Testamento para que nosotros ahora en el Nuevo Testamento y en esta época en que nosotros estamos viviendo lo tomemos en serio, porque si no fuera tan serio y tan delicado, ¿por qué Judas se había de preocupar tanto? ¿Por qué debía de recibir tanta recomendación de parte del Espíritu Santo para mencionar? Con una persona hubiera bastado y sin embargo él menciona 3 personas. Entonces nosotros hoy nos vamos a concentrar en la persona número 3. Recuerden, estamos todavía en el versículo 11 que dice así. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, la primera parte, y se lanzaron por el lucro y el error de Balaam, y perecieron por la contradicción de Coré. Es lo que nos dice el versículo 11. Nosotros vamos a ver ahora esta parte de la última persona que nos menciona. Nosotros vemos entonces que después de considerar el error de Caín y el lucro de Balaam, vamos a ver el error y la contradicción de Coré. Cuando nosotros estamos mirando aquí, es lamentable, debería de ser lamentable también para nosotros, que la apostasía, que la Biblia identifique desde los tiempos de Moisés la apostasía, aún dentro del liderazgo. Después que lo vimos dentro del ministerio, ahora lo vemos dentro del liderazgo. Y Judas nos advierta tanto a nosotros sobre este pecado para nuestros días. Debemos de poner un poco más de atención entonces. ¿Estaremos nosotros avisados? ¿Estaremos alerta? Así como Judas lo presenta para advertirnos a nosotros. La porción donde se encuentra este relato dice que estos hombres eran levitas. Desde Moisés hablamos que cuando está hablando en el Éxodo, en el capítulo 2, en el verso 2, está hablando de los levitas, de la tribu de Leví. De allí viene Moisés. Y cuando nosotros vemos en el libro de Números, estas personas involucradas también descienden de los levitas. En Números capítulo 16, de los versículos 1 al 3, dice así. Y Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. 250 varones. Y el verso 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esta es la altivez de este líder, que debía de haber respetado a Moisés y sin embargo no lo hace. Entonces vemos que son levitas, no son cualquier persona. Son personas que tenían realmente un llamado. Entonces nosotros aquí estamos mirando. ¿Qué deberíamos de aprender nosotros al ver esta realidad? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de aprender? ¿Cuál sería el mensaje para nosotros? Tal vez lo que nosotros deberíamos de aprender, que no se debe poner a cualquier persona a liderar y esperar buenos resultados. Y no estoy hablando de Moisés,
cuando ni siquiera han superado el egoísmo personal, porque esto era lo que estaba la causa de Coré, el egoísmo personal. Entonces, cuando nosotros vemos realmente como estas personas que nosotros estamos considerando que le ocurrió realmente lo que vamos a ir mirando poco a poco, ¿qué sucederá? Vamos a usar un ejemplo. ¿Qué le ocurrirá a una orquesta o un grupo de música que se presenta en el concierto pero no ha ensayado? ¿Qué es lo que le puede ocurrir? ¿Qué le puede pasar a un equipo deportivo y que se presenta al campo de juego pero no ha entrenado? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Nosotros debemos de tener cuidado con eso. ¿Por qué cree usted? Muchos de ustedes saben lo que ocurrió en unos días atrás con el Senado de Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué cree usted que el Congreso de Estados Unidos batalló tanto para poderse decidir sobre un líder sobre el Congreso? ¿Por qué cree que batallaron tanto? Porque para liderar no cualquier persona está en capacidad. Nosotros corremos el riesgo, sí, de elegir cualquier persona, pero la verdad es de que no cualquier persona está en capacidad de liderar. Entonces, estamos mirando realmente por qué ellos batallaron tanto para decidirse, para escoger un líder para el Congreso. Porque esto es un problema serio, es un asunto serio para poner un líder sobre los demás. Entonces, es precisamente que debemos de tener cuidado. Hay cosas como estas, por ejemplo, que un negocio puede funcionar bien con más de un supervisor. Cuando son más de un supervisor, cuando ambos se enfocan, se interesan en el progreso del negocio. No uno para un lado y otro para otro. Funciona bien el negocio cuando ambos se interesan en el progreso, en el negocio, en las ganancias del negocio. Pero si eso no es así, el negocio no va a funcionar bien. Así también nosotros sabemos de antemano precisamente de que en este campo, hay iglesias que funcionan bien espiritualmente y están sanas. Espiritualmente están sanas. ¿Sí está saliendo? ¿Sí está saliendo? Están sanas y funcionan bien con 3 pastores. Y hay algunas que funcionan bien y están saludables hasta con 5 pastores. Porque todos se interesan en el bienestar de la iglesia. Y ninguno es egoísta, no es envidioso, no es celoso. Saben reconocer a los demás ministerios y saben trabajar no como rivales, sino como consiervos del mismo Dios. Pero también en algunos de los casos es de que suceden algunas situaciones que no son las adecuadas. También hay situaciones que, por ejemplo, algunas personas o líderes trágicamente dentro del ministerio evangélico que no quieren a nadie de su alrededor o junto a ellos. No quieren a quien rendirle cuentas, no quieren personas que le digan esto no está bien, esto no es correcto. Ellos no quieren rendir cuentas a nadie, no quieren opiniones de nadie. Entonces eso le causa problemas, bien sea un negocio, bien sea lo que sea. Por eso estamos tratando de ver los problemas que aquí se le están presentando a Moisés. Algunas congregaciones no tienen un board, no tienen un comité de personal que ayuda a tomar las decisiones para que las cargas sean más livianas para el pastor, para que 3, 4 mentes piensan mejor,
muchos ojos contemplando las cosas lo ven mejor, pero algunas personas no quieren eso, quieren hacerlo solos. Entonces, cuando vemos esta situación de la apostasía dentro del liderazgo, se necesita precisamente que haya más personas que sean celosos de la obra de Dios, que las cosas se hagan con transparencia, con rectitud, no como si el negocio o los asuntos de la iglesia fueran un negocio como cualquier otro, como si fuera propio. Nosotros vamos a rendir cuentas de todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Algunas veces también el board o el liderazgo de algunas congregaciones a veces carece de carácter, porque siempre se propone, yo estoy diciendo de mí mismo cuando uno comienza, tal vez no le dan mucho tiempo de pensar o lo que sea, pero todo el tiempo lo único que hace es sí, porque en 5 o 10 minutos o en 2 horas que estamos allí, un asunto serio no es lo suficiente para pensar y analizarlo bien de arriba abajo, pero allí lo decidimos. Entonces todo lo que hacemos es solamente decir sí, y algunas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta cuando hemos tomado decisiones equivocadas. El liderazgo no es cualquier cosa. Me acuerdo de que mi abuela siempre nos decía, un apodo, decía, muchacho meleque, o algo así decía. Y yo le decía, ¿qué quiere decir eso? Que no piensas para hacer las cosas. Las cosas se necesita pensar primero para poder decidir. Ver los resultados de lo mal que has hecho y ni siquiera te das cuenta que has decidido mal y que has hecho mal. Meleque, no sé realmente, pero es un tipo de título lo que se utilizaba. Ojalá que nosotros como líderes y como el board que nos rodea no seamos meleques, que tengamos tiempo de analizar las cosas, porque nos podemos equivocar, que tengamos lugar para decir a veces no, pero tener las razones, tener las bases, no como estas personas que aparecen aquí. Diría alguien, usted está haciendo mucho escándalo, porque estoy consciente de que estos tópicos no son muy favoritos. No son muy favoritos en este tiempo en el que estamos nosotros trabajando. No son muy favoritos. No se escuchan con mucha regularidad estos tópicos. En realidad eso es una bendición. ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanto? ¿Usted tiene algo contra alguien? No, yo le he dicho muchas veces que no, únicamente que es el libro de Judas el que contiene esto. Si usted creyera que yo estoy haciendo mucho escándalo sobre una misma cosa, pues el tópico de Judas es ese, la apostasía, la gente que se aparta de lo correcto, la gente que se aparta de la verdad. Entonces yo preguntaría, una pregunta, ¿por qué está escrito entonces en la Biblia? Si no es importante. ¿Por qué tiene que Judas tratar tantas veces si a la primera vez nosotros ya entendemos? ¿Por qué tiene que el libro tratar todo sobre ese asunto? ¿Será por lo meleques que nosotros somos que no entendemos a la primera vez? Los males, las cosas que hemos hecho mal, vemos los resultados y ni siquiera nos damos cuenta de lo que hemos hecho mal. Mucho menos vamos a tener el carácter para pedir perdón. Si no nos damos cuenta que nos hemos engañado, que hemos equivocado en alguna decisión porque la hemos hecho muy ligeramente. Entonces, cuando vemos este libro tan pequeño y que contiene tanta cosa, yo al ver realmente sí me he sorprendido de este libro tan pequeño porque nunca lo había analizado así paso por paso y la verdad que contiene muchas cosas. Además, pues, si yo nunca lo había escuchado, pues a lo mejor algunos de ustedes tampoco. Contiene muchas cosas de las que le pueden estar ocurriendo a la iglesia en tiempos de hoy en día. Por eso me interesa mucho. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que por tercera vez
porque no es Judas, no soy yo. Por tercera vez el Espíritu Santo nos introduce otro personaje del Antiguo Testamento por medio de Judas, para completar esta situación que estamos mirando, esta concisa descripción de apostasía, usando el triple ejemplo de 3 hombres condenados por este pecado. Eso es lo que estamos mirando. Al aclararse precisamente esta rebeldía a la verdad de los apóstatas que perecen, nosotros vemos aquí en la contradicción de Coré. Es la falla aquí de este líder. Al estudiar este texto, las Escrituras, es importante notar que las 3 declaraciones de Judas 11 están en tiempo gramatical pasado. Esto es una verdad seria, solemne ante los ojos de Dios, quien quieren seguir el camino de Caín ya han perecido, de acuerdo al texto lo que estamos mirando. La suerte de los apóstatas es o no es menos segura que la glorificación de los santos, como dice en Romanos 8:30. Vemos nosotros algunas cosas que son tan seguras, pero esta condenación de los apóstatas no es menos que la condenación, o sea, la glorificación de los santos no es menos que la condenación de los apóstatas. Tan segura es cuando vemos nosotros en Romanos 8:30 que dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que estamos mirando aquí, que la condenación de los apóstatas, de acuerdo a lo que contiene Judas, no es menos que la glorificación de los santos. Entendemos nosotros y sabemos que Dios habla en el pasado de la misma manera como declara la condenación de los apóstatas, hablando del pasado como si estuviera hablando del futuro. Que cuando declara la esperanza de los creyentes, llama las cosas que no son como si fueran. Así lo hace Dios. Lo encontramos en Romanos capítulo 4, verso 17. La palabra lucro, en el texto griego, antilogía, que significa contra la palabra. Esto significa el ejemplo de la frase siguiente en nuestro versículo. Caín ignoró la palabra revelada a él, como le fue revelada a Abel. A los dos les fue revelada igual, pero Caín la ignoró. Balaán vemos también que suple la palabra y se desvía por el amor al dinero. Y Coré perece por la contradecir a lo que Dios había establecido. Coré fue un levita, primo hermano de Moisés. Eso nosotros lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 6, el verso 18 al 21. Bajo su responsabilidad e inspiración cuando vemos de sus asociados, Datán, Abiram, organizaron un levantamiento en contra de las autoridades que Dios había establecido, esto es, de Moisés y de Aarón. Lo que vemos en el capítulo 16 de Números, lo que yo di lectura, de los versículos 1 al 3. Pero es bien que nosotros fijemos que el clímax de la crisis llegó cuando se abrió la tierra y se los tragó vivos a estas personas. Y eso es algo bien serio que nosotros debemos de tener cuidado. Si ellos están haciendo bien,
por qué Dios los castigó de esa manera. Cuando dice así la Escritura, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. En el capítulo 16 de Números, de los versículos 31 al 33. ¿Cuál fue el gran pecado a causa de la tragedia de Coré y de sus asociados? ¿Cuál fue el gran pecado? El rechazo del mediador por medio de Dios para alcanzar el propósito de Dios para su pueblo. Rechazó al mediador, rechazó a la persona que Dios había puesto para dar dirección para que el pueblo alcanzara el propósito de Dios o la bendición que Dios tenía para él. Pero el blasfemo contra las autoridades designadas por Dios, escogidas por Dios, nosotros vemos que al rebelarse contra Moisés y Aarón, estaba rechazando la autoridad que ellos representaban. Este fue el pecado de Coré y de sus asociados. Como los que usan mal esa autoridad que representan, la autoridad del cielo hay que representarla bien para que no cause cosas entre otros. Usarla de la forma correcta en los asuntos santos, porque todas las cosas de Dios son santas y son rectas. Los que siempre algunas veces les gusta los puestos altos, las autoridades, y eso es muy delicado. Alguien tiene que ocupar esos lugares, pero eso es muy delicado. Dios nos da a todos dones y posesiones a veces, pero tenemos que respetar lo de los demás, como Coré, porque no se conformó realmente con lo que Dios le dio. Él quería algo más. Tal vez quería ocupar el lugar de Moisés o no sé qué. Y eso fue lo que alborotó no solamente a la gente. Cuando nosotros vemos en el mismo libro de Números, la situación es muy complicada. Cuando nosotros vemos que Dios se enojó tanto, a tal punto de que no solamente a Coré y a sus familias, Dios los iba a destruir. En el verso 20 dice, y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y la consumiré en un momento. Muchos de ellos se juntaron con Coré y con estos tres hombres. Entonces la ira de Dios se encendió y Dios los iba a destruir a todos. Moisés y Aarón intercedieron por este pueblo y le dicen a Dios, si solamente un hombre fue el que pecó, ¿por qué vas a castigar a todo el pueblo? ¿Por qué todo el pueblo tiene que perecer si solamente un hombre fue el que cometió la falta y el error? Vemos aquí que si no hubiera sido por la intercesión de Moisés y de Aarón, toda la congregación hubiera perecido. Pero lo que sí vemos también es de que estos 250 varones que también tenían incienso, tenían sus incensarios también, todos ellos perecieron. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Lo vemos en el versículo 35. No solamente Coré pereció y su familia, sino estos 250 hombres también pereciendo. Todos nosotros debemos de ser fieles al ministerio que Dios nos da y reconocer el ministerio de los demás. Hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Si otros no hacen correctamente lo que les corresponde y si abusan de su ministerio, del don que Dios les ha dado, nosotros no tenemos por qué meternos en esas cosas. Cada quien va a responder por lo que Dios le ha encomendado. Cuidado, eso sí,
Cuidado con los celos, cuidado con las envidias, con tantos como en este caso que estamos mirando, que no nos debe de importar lo que otros hacen sobre lo que Dios les ha encomendado. Si alguien puede aportar enseñanza para la congregación, alguien puede dar dirección, educación a la congregación, eso no debe causar celos y envidias ante los demás y tampoco al pastor, porque eso es para hacer más fuerte el ministerio del pastor, es para alivianar el ministerio del pastor. Además, ningún pastor ni ningún líder de ninguna congregación tiene todos los ministerios. Ninguno tiene todos los ministerios. Todos somos como el cuerpo. Necesitamos la ayuda de los demás. Dios ha puesto así la iglesia como el cuerpo. Todos nos necesitamos, todos colaboramos unos con otros. Coré no distinguió la diferencia entre el liderazgo y el liderado, diciendo que todos eran iguales y que Dios estaba en medio de todos. Sí, como hijos de Dios, como pueblo de Israel, todos eran iguales, pero Dios había escogido unos líderes para darle dirección al pueblo, y en ese campo no todos eran iguales. Y eso fue lo que Él no distinguió. Entonces eso es algo muy importante. Era Moisés y Aarón las personas que Dios había escogido. Aunque hoy en día hay algunos líderes puestos por otros líderes, no son puestos por Dios. Los que Dios ha puesto hay que respetarlo. Y algunas veces hay dudas. Pero Coré, nosotros vemos, es como tantos que enseñan que toda la humanidad somos hijos de Dios y que todos somos iguales. Hay una cosa en la que somos iguales, pero hay una cosa en que no somos iguales. Y eso es Dios el que lo ha puesto. Nosotros no tenemos por qué tener celos por lo que Dios le da a otro. Con lo que nos da debemos de estar contentos. Cuando nosotros vemos aquí, precisamente, es que todos dicen que todos son iguales, que todos son hijos de Dios. Otros enseñan o creen que todos llegan al cielo. Al final de cuentas, no importa que no acepten al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo habló de situaciones, por ejemplo, en Lucas 10:13. ¡Ay de ti, Corazín y Betsaida! Personas que vieron milagros, que oyeron la palabra de Dios, pero que no se arrepintieron. Entonces hay un ay que de parte del Señor Jesucristo, porque no todos somos iguales. Dependiendo lo que Dios nos haya dado, mayor responsabilidad tenemos. Hermanos, esto es sumamente delicado y serio. Por eso es de que yo siempre les he estado pidiendo que oren por estos estudios. Esta es la parte del número 3. Y por eso lo hice usando cada una de las personas. Entonces yo quiero terminar aquí, porque todavía hay algunas cosas que tenemos que analizar aún en este pequeño libro. Yo quiero concluir de esta manera. A nosotros la Escritura nos dice 3 cosas en lo que hemos visto. Hay de aquellos que siguen el camino de Caín, es lo que vimos. ¿Cuál es lo que vimos el camino de Caín? De que quienes quieren agradar a Dios a su manera, tratan de agradar a Dios y enseñan que a Dios se le puede agradar de cualquier manera. Y esta parte de Caín nos enseña que no. Cuando hay cosas que Dios ha establecido, más vale que nosotros nos informemos cómo se deben hacer esas cosas, porque corremos el riesgo, con buenas intenciones, de hacerlo a nuestra manera. Número 2, hay de aquellos que se lanzan por el lucro de Balaam, que ejercen algún ministerio que Dios les ha dado y que pueden ser alquilados, que se sobornan,
que se dejan sobornar por dinero, por una comida, por un halago y por cosas por el estilo. Que se dejan sobornar. Ministerios que se pueden sobornar por dinero o por otras cosas. Que le predican a la gente solo lo que la gente quiere oír. Porque se venden. Y no le predican a la gente lo que la gente debe de oír. Entonces son 3 ejemplos. Ese es el mal de Balaam. Ministerios que se venden. Hay de aquellos que perecen en el error y contradicción de Coré, que por envidia, por celos, no reconocen, no respetan otros ministerios aparte del suyo. Hay de aquellos que no reconocen, que tienen celos, que tienen envidias, y no reconocen como lo hizo Coré. No reconoció el ministerio de Moisés y de Aarón. Ellos tenían otro ministerio, pero debía de haber reconocido ese ministerio. Y que por el egoísmo no pueden trabajar con otros líderes. Y si abusan de su autoridad por el egoísmo, porque estos hombres eran líderes, pero no pudieron trabajar con Aarón y con Moisés. Entonces, son 3 errores que aquí la Biblia nos menciona. 3 errores, aquellos que quieren agradar a Dios a su manera y que no se orientan cómo se deben hacer las cosas. El otro, al ministerio que se deja sobornar, que la gente lo puede sobornar, que no se le predica a la gente lo que debe de predicársele, se predica lo que a la gente le gusta. Y lo tercero, aquellos que no reconocen los otros ministerios y que no pueden trabajar con otros ministerios porque son celosos, envidiosos y el egoísmo. Entonces yo lo dejo aquí. Quiero invitarles que ustedes hagan un análisis del verso 12 y 13. Al analizar este libro de Judas, la verdad que está tan rico. Háganlo ustedes y fíjense bien que a través de lo que Judas ha hecho, ha recorrido el universo. Nos ha hablado de los ángeles, nos ha hablado de cuántas cosas y ahora usa unos ejemplos para mostrarnos la gravedad de este pecado usando la naturaleza. Usa que manchas, nubes, árboles, estrellas, ondas del mar, etcétera, etcétera, y todas ellas para mostrar que sí hay ministerios infructuosos. Entonces, esta es la comparación, le vuelvo a repetir. Yo no le estoy agregando nada. Analícelo usted mismo, el verso 12 y el verso 13. Y usted verá que tendremos otra vez un buen estudio en el verso 12 y en el verso 13. Entonces yo los dejo hasta aquí con estas 3 descripciones que contienen el verso 11 de la gravedad de la apostasía, que no solamente en la gente sencilla, sino hasta en el ministerio y hasta dentro del liderazgo. Esto es lo que la Biblia contiene, no lo que yo me he inventado. Hermanos, ha sido un gusto volver a estar con ustedes. Bendiciones, bendiciones. Los espero el próximo martes.